Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4. El secreto de Atara. Oh, finalmente estás aquí. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando? Tan pronto como llegamos a la casa de Garb y llamamos a la puerta, se abrió para revelar a la traviesa anciana al otro lado. Ella siempre me había parecido aterradora, e incluso ahora no podía pensar de otra manera. En algún nivel instintivo, no podía desobedecerla cuando veía esa cara. Eso no quería decir que pareciera un monstruo ni nada por el estilo. Además, yo era mucho más temible cuando era un ghoul. Vamos, no te quedes ahí parado. Entra. Tengo otro invitado esperando adentro, continuó Garb. No podría haber adivinado quién era el otro invitado. Atara era lo suficientemente pequeña como para que todos los aldeanos se trataran entre sí como parientes. Venir a cenar a otra casa era algo común, por lo que para la mayoría esto no era nada inusual. Sin embargo, Garb no solía tener invitados, así que comencé a sospechar algo. Entramos y seguimos a Garb hasta que llegamos a una habitación con una mesa para cenar. Ya había un hombre sentado allí, y levantó la mano a modo de saludo. Oye, Rent, ahí estás. ¿Y tú eres la dama de la magia de ilusión? Lo reconocí, por supuesto. Él también estuvo en el banquete. Su nombre era Capitán y era el jefe de los cazadores del pueblo. También fue otro de mis maestros. Me enseñó a manejar cuchillos de caza y arcos, a atravesar adecuadamente un bosque y a sobrevivir en la naturaleza. Capitán tenía 2 hijos adolescentes con los que se llevaba bien, pero sus habilidades aún no habían disminuido. Los músculos cubrían su cuerpo como una armadura, lo suficientemente impresionante como para igualar a cualquier espadachín de Maalch. Pero incluso sin eso, probablemente podría vencerlos gracias a su dominio sobre el espíritu. El espíritu era una habilidad que todos los aventureros deberían tener, pero no todos la tenían. Capitán, sin embargo, podría utilizarlo en un nivel avanzado. Todos los cazadores que dirigía sabían cómo usar el espíritu y, aunque no eran tan hábiles como él, eran bastante decentes. Probablemente era lo suficientemente fuerte en este punto como para poder vencer a esos cazadores, pero no sabía si podría vencer a Capitán. Nunca lo había visto pelear seriamente. No era necesario. Este no era el tipo de hombre que debería languidecer en la oscuridad en este pueblo de montaña, pero de todos modos parecía contento. Quizás no fuera tan ambicioso, pero era un hombre difícil de entender. En cualquier caso, era extraño. Lorraine ya lo había conocido en el banquete de anoche. Ella me dijo que él había hecho muchas preguntas sobre cómo luché en la ilusión que ella presentaba. Solo saber eso me hizo sentir incómodo. De hecho, toda esta situación era incómoda. 2 de mis maestros estaban aquí, 3 si contabas a Lorraine como mi maestra de magia. ¿Por qué estás aquí, capitán? Pregunté y ladeé la cabeza. Si bien me refería a Garb como maestra, simplemente llamaba a capitán por su nombre de pila. Hace mucho tiempo, cuando me estaba enseñando todas estas habilidades, lo llamé maestro y dijo que no encajaba bien con él. Tal vez realmente pensaba eso hasta cierto punto, pero a veces parecía que simplemente estaba siendo tímido. A veces lo llamaba maestro de todos modos. Eso lo animaba, lo que luego lo enojaba muchísimo. Pero en general, era una persona amable. Aunque todavía no sabía por qué estaba aquí. Era extraño. Solo quería ver cuánto has crecido, dijo capitán. He estado hablando con Garb sobre ti. Y esa dama de la ilusión, Lorraine, también nos mostró cómo peleas. Lorraine había exagerado su ilusión en más de un sentido, pero al menos recreó fielmente la forma en que yo luchaba. Incluso había incluido algunos detalles menores. Me sorprendió un poco, pero al mismo tiempo pude ver dónde podía mejorar, así que valió la pena verlo. Pero no sabía cómo sentirme que mis maestros lo vieran. Capitán, no lo asustes, reprendió Garb. Rent, no estamos aquí para criticarte. No te preocupes por eso. Solo tenemos algunas preguntas. Intenté imaginar qué querrían preguntar, pero había demasiadas posibilidades para enumerarlas. Miré a Lorraine mientras decidí qué decir. En primer lugar, no sabía si podría ocultarles algo a estos 2. Pero todavía no, continuó Garb. Sería de mala educación obligarlos a hablar solo a ustedes, así que decidimos contarles a ustedes 2 sobre el secreto de este pueblo.
Le dijimos a Ingo que lo haríamos, por supuesto. ¿Qué secreto? No es por insultar a Atara, pero pensé que era solo un pequeño pueblo en las montañas. Tú y Capitán, sin embargo, tienen habilidades que apenas he visto en Maalps. Me parecía extraño que hubiera tanta gente así en una aldea rural, pero no era imposible. Había más historias de las que podía contar sobre aventureros de clase platino que de repente un día se retiraron y regresaron a la aldea en la que crecieron. También existían un buen número de historias similares sobre generales militares y magos de la corte. Podrías ir a casi cualquier pueblo y encontrar a una persona increíblemente distinguida caminando con ropa normal. Por eso, siempre había asumido que no había nada tan extraño en Atara. Pero por la forma en que hablaba Garp, parecía que había una razón mayor detrás de todo esto. Miré a Lorraine y ella me devolvió la mirada con una expresión que decía que sabía que había algo extraño en este lugar desde el principio. Ella había pensado que algo andaba mal todo el tiempo que estuvimos aquí. Sí, en su mayor parte tienes razón, respondió Garp. Más bien es correcto con respecto a la mayoría de los aldeanos. Nunca pensaste que esto fuera más que un pueblo común y corriente, ¿verdad? Bueno, tal vez pensaste que era un poco fuera de lo común, pero nada más que eso, estoy seguro. Pensé que tú y Capitán parecían fuera de lugar, pero eso fue todo. Su talento era lo suficientemente grande como para que también fueran muy buscados en Maalps. Garp sería valorada como médico, mientras que Capitán sería valorado como guerrero. Y sin embargo se quedaban aquí. A menudo pensé en esto durante mis aventuras en Maalps. Entonces, por lo que parece, ¿esta realmente no es una aldea normal? Preguntó Lorraine. Capitán respondió. No, ahora se puede decir que es una aldea normal. Como dijo la anciana, eso es lo que le pasa a la mayoría de los aldeanos. Así ha sido siempre y así siempre será. Pero para Garp, Ingo y yo, es un poco diferente. Las 3 personas enumeradas por Capitán estaban efectivamente a cargo de la aldea. Una población tan pequeña no necesitaba un consejo ni funciones gubernamentales adecuadas como las que necesitaba Maalps. Estos 3 eran a quienes debían consultar si había algún problema, y en lo que respecta a los aldeanos, ellos eran quienes tomaban las decisiones. Ingo fue incluido porque era el alcalde, por supuesto. Garp era vista como la persona con más conocimientos del pueblo. Y Capitán era el líder del grupo de luchadores más fuerte. Y para estos 3, esta no era una aldea cualquiera. Me pregunté qué se suponía que significaba eso. Lorraine también, naturalmente. No esperaba que tuviera nada que ver con el por qué me convertí en un no muerto, pero tal vez explicaría por qué ese santuario era tratado de esa manera. Había vivido la mayor parte de mi vida en este pueblo, y la idea de que tuviera un secreto despertó mi curiosidad. Tanto Lorraine como yo éramos curiosos por naturaleza. Si no lo fuéramos, no seríamos aventureros. Un aventurero era alguien que haría cualquier cosa, incluso arriesgar su propia vida, para aprender incluso uno de los secretos del mundo. Ahora que sabíamos que este pueblo tenía uno, irnos antes de escuchar el resto de la historia no era una opción. Entonces, ¿qué es Atara para ustedes 3? Pregunté, yendo directo al meollo del asunto. Podría decírtelo aquí y ahora, pero realmente no entenderías de qué estoy hablando, dijo Garp. Me gustaría hablar más sobre esto mañana. Hay un lugar al que me gustaría que fuéramos los 4. Por eso te dije que vinieras después de haber visto el santuario, pero ahora ha oscurecido. Sería peligroso ir a esta hora de la noche. Esta noche puedes cenar aquí. Vuelve mañana por la mañana y te lo contaré todo. La anciana sonrió. ¿Qué diablos sabe ella? No puedo esperar a descubrirlo, dijo Lorraine, emocionándose. Ya era la mañana siguiente y estábamos camino a la casa de Garp. Sentí lo mismo que ella. Pueblos aparentemente comunes y corrientes que ocultaban un secreto especial habían sido tema de historias durante siglos. Solo unos pocos elegidos tenían la suerte de vivir aventuras como esa, mientras que los aventureros promedio como nosotros pasaríamos por la vida sin encontrar nada tan emocionante. Pero ahora estaba sucediendo, nada menos que en esta visita de regreso a mi tierra natal. No había ninguna razón para no estar emocionado. Yo tampoco, dije, pero me impresiona que hayan podido ocultarlo todo este tiempo. Y no solo de mí sino de todo el pueblo. Según ellos, este secreto solo lo conocían Garp, Capitán e Ingo. Si era un secreto tan importante, entonces tenía que respetarlos por poder guardarlo durante tanto tiempo. Tal vez no me había dado cuenta porque me fui cuando era joven y había pasado un tiempo, pero Riri y Fari pasaban casi todo su tiempo aquí y todavía no lo sabían. Era simplemente asombroso. O eso o el secreto no era gran cosa.
Pero eso no sería muy divertido, así que esperaba que lo fuera. Se las arreglaron para ocultarlo, sí, pero hicieron que pareciera que no era algo especialmente relevante para los aldeanos en la actualidad. Puede que no sea más que nunca necesitaron mencionarlo, supuso Lorraine, aunque ninguno de nosotros sabía si ella estaba en lo cierto todavía. Miré al frente y vi la casa de Garp. Oh, estamos aquí. Hola. Grité. Mientras esperaban en la puerta, la anciana y el hombre robusto nos miraban fijamente. Garp llevaba un abrigo que solo se ponía para salidas largas y Capitán vestía su equipo de caza. Ambos estaban claramente listos para ir a alguna parte. Capitán incluso tenía un cuchillo de caza en la cadera, un arco sobre los hombros y un carcaj en la espalda. Pero también estábamos suficientemente equipados para viajar fuera del pueblo. Había usado ropa más ligera durante la mayor parte de mi visita, pero ahora vestía ropa de aventurera. Tenía mi espada conmigo y Lorraine tenía su varita y su daga. Está bien, todos están aquí, dijo Garp, mirando mi atuendo. Eso te queda bien, Rent. Has llegado a parecer un aventurero. Se refería a la túnica, la máscara y la espada, todas las cosas que me hacían parecer sospechoso. Le había contado a Garp que no podía quitarme la máscara, pero todos los demás llegaron a la conclusión de que esa era la moda en Maalps. Le recé a Viro para que, si alguna vez iban a Malta a hacer turismo, no anduvieran todos con máscaras. Entonces me pareció escuchar a alguien decir que era una oración tonta y que no lo llamara por eso, pero tal vez fue mi imaginación. No elegí verme así, respondí. Sin embargo, la túnica es sorprendentemente cómoda y conveniente, así que la valoro. ¿Conveniente cómo? Preguntó Capitán. No podía ignorar una pregunta de uno de mis maestros. No siempre respondía honestamente, pero no podía no responder. Es más fuerte que la armadura de metal promedio y desvía el veneno. Tampoco se ensucia, dije, empezando a preguntarme cuánto valdría si la vendiera. Ahora era difícil imaginar la vida sin ella, así que no lo haría, pero era una pregunta interesante. Si visitara al dios de la evaluación, tal vez podría pedirle que también evalúe la túnica. ¿Te importa si le disparo una flecha? Capitán preguntó divertido. Rápidamente sacudí la cabeza. Sí, definitivamente me importaría eso. Es posible que puedas atravesarla. No dije eso solo para halagarlo. Cuando se tomaba en serio la idea de disparar una flecha, siempre atravesaba el objetivo. El arco en sí no era especialmente fuerte, por lo que tenía que agradecer el poder del espíritu por eso. Cargar espadas, lanzas y otras armas de mano con espíritu requería bastante entrenamiento, pero era un objetivo alcanzable. Sin embargo, hacer lo mismo con un arma que dejaba contacto con el cuerpo era sumamente difícil. Pero Capitán podría hacerlo. Sus flechas podrían incluso romper rocas. Incluso con mi túnica, no había garantía de que sobreviviría. Probablemente estaría bien, pero no valía la pena correr el riesgo. Capitán pareció decepcionado por mi negativa. Oh, bien. De cualquier manera, hagamos un poco de entrenamiento más tarde. Quiero ver lo que tienes. Esta conversación estaba empeorando. Sinceramente, no quería tener que lidiar con eso. Después de todo, Capitán fue una de las personas que me enseñó a pelear. Aprendí la mayor parte de mi manejo de la espada del aventurero que vino a la aldea, pero aprendí mi juego de pies y demás de Capitán. Mis nuevas habilidades físicas probablemente eran suficientes para ganar, pero no podía decirlo con certeza. Nunca había visto a Capitán cuando se ponía serio. En cualquier caso, no podía negarme a entrenar. Un alumno tiene que obedecer a su maestro. Bien, dije con un suspiro. Más tarde. ¿Y entonces, a dónde vamos? El bosque del norte, respondió Garp. Hasta lo más profundo. Me quedé un poco sorprendido. Se suponía que nadie debía entrar al bosque del norte. Estaba lleno de monstruos tan poderosos que incluso los cazadores de Atara se mantenían alejados. Es por eso que ambos están completamente equipados. Yo pregunté, ¿tiene sentido? Nunca había visto pelear a Garp antes, pero probablemente era una maga de primer nivel, según Lorraine. En mi opinión, Capitán también era un guerrero de primer nivel. Serían más fáciles de ingresar a un bosque que estaba fuera del alcance de los aldeanos de Atara. Pero por alguna razón, hoy parecían un poco tensos. Era así de peligroso, presumiblemente. Bueno, sí, dijo Garp. Manténganse alerta, ustedes dos. Este no es un bosque cualquiera. Ahora vámonos. Garp abrió el camino, así que comenzamos a seguirla. Capitán le cortó la cabeza a un goblin con su cuchillo de caza. Otros 3 goblins se abalanzaron sobre él con dagas oxidadas, tratando de tomarlo por sorpresa, pero él los esquivó y los cortó a todos.
No muy lejos de él, Garb lanzaba espadas de viento contra un monstruo araña gigante llamado Gadolakavish, cortándole las patas. La araña intentó atacar a Garb con las patas que le quedaban, pero ella era ágil para su edad y las esquivó todas. Ella era maga y presumiblemente conocía técnicas de mejora física, por lo que no era tan inusual, pero ver a una anciana saltando como un mono era algo aterrador. Lo hizo todo mientras también desataba hechizos. La mayoría de los magos luchaban más como cañones estacionarios, pero Garb era fundamentalmente diferente. Luchaba como una espadachín mágica o una maga de ataque. Sus golpes parecían ser más fuertes que su magia, bastante aterrador. Nosotros somos los aventureros y ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer nuestro trabajo, murmuró Lorraine algún tiempo después de que terminó la batalla. Estábamos rodeados de cadáveres de monstruos. Desde que era pequeño, me dijeron que me mantuviera alejado del bosque del norte, y resultó ser tan amenazador como estaba previsto. Pocos bosques tenían tantos monstruos, excepto en caso de inundación. Había muchos otros territorios que el mundo generalmente consideraba peligrosos, y esos también podrían ser diferentes y entrara en ellos, pero nunca supe que había un lugar como este cerca de mi ciudad natal. ¿Cómo sobrevive Atara con todos estos monstruos cerca? Susurré. Garb me escuchó y dijo: no hay problema. Estos monstruos no vendrán a Atara. Eso era tranquilizador si era cierto, pero no sabía qué pruebas tenía. Sabía que la mayoría de los monstruos fuertes tenían su propio territorio que nunca abandonaban, pero también había muchos goblins, slimes y otros monstruos comunes de bajo nivel aquí. No tenía sentido para ellos operar solo dentro de un área determinada. Sobrevivían gracias a sus capacidades reproductivas más que a su fuerza, por lo que siempre intentaban expandirse agresivamente a otros lugares. La idea de quedarse en un lugar les era ajena. Los goblins a veces tenían sus propios asentamientos, pero si eran hostiles a los humanos, intentaban conquistar una aldea humana y mudarse allí después de que alcanzara cierto tamaño. Los slimes eran más simples que eso. Simplemente se multiplicaban constantemente e iban a todas partes. Como tal, pensarías que su presencia aquí significaba que podrían encontrar fácilmente el camino a Atara. Pero, aunque Garb y Capitán parecieron entender nuestras preguntas, siguieron avanzando hacia las profundidades del bosque. Parecían estar insinuando que nos avisarían cuando llegáramos a nuestro destino. Lorraine y yo nos miramos, sacudimos la cabeza inútilmente y seguimos adelante. Aquí estamos, dijo Garb después de algunas horas de caminar por el bosque, justo cuando empezaba a hartarme. ¿Esto es una fortaleza? Parece bastante vieja, susurró Lorraine. De hecho, era, según todas las apariencias, una especie de fortaleza. Era como un pequeño castillo de piedra, pero los años no habían sido amables con él. Algunas partes estaban en muy mal estado. También estaba cubierto de plantas, cubriendo casi toda su superficie de vegetación. Si miraras en esta dirección desde Atara, pensarías que no es más que parte del bosque. Pero aquí ciertamente había una fortaleza. Nunca supe que había algo así cerca de Atara, así que fue un shock. ¿Crees que este es el secreto de Atara? Yo pregunté. Probablemente. Tengo curiosidad por saber cuándo se construyó, pero no es reciente, puedo decirlo, respondió Lorraine. Para ser honesto, nos decepcionaría que solo fuera ser una ruina antigua cerca del pueblo. Era un secreto razonablemente importante desde una perspectiva histórica, pero podías encontrar ruinas como estas en cualquier lugar si buscabas un poco. Algunos lugares incluso utilizaban sus ruinas antiguas como atracciones turísticas. Considerando eso, no pensé que este secreto fuera tan impresionante. A menos que hubiera algo especial en estas ruinas. Al darse cuenta de nuestras dudas, Garb y Capitán caminaron más. Por aquí. Que no cunda el pánico, dijeron. Parecía que, después de todo, había algo más. Empecé a pensar que tal vez no me decepcionarían. Entramos en la fortaleza. Parecía tan antigua como por fuera, siendo las partes colapsadas las que llamaban más la atención. Pero también parecía que la habían limpiado hasta cierto punto. Había suficiente espacio para que la gente caminara, lo cual era un poco antinatural. Mi mejor suposición era que Garb y Capitán frecuentaban este lugar y lo limpiaban ellos mismos. No estaba del todo claro, pero la mayoría de los aldeanos no venían aquí, así que esa era la única posibilidad que me vino a la mente. Caminamos un rato más y llegamos a una zona amplia. ¿Qué es este lugar? Yo pregunté. Lo más probable es que sea una sala de audiencias para un rey, un señor, u otra persona prestigiosa, explicó Lorraine. Quizás en la antigüedad en esta región vivió una familia poderosa. Algo como eso.
Al fondo de la habitación había una sección elevada del suelo sobre la que se encontraba una silla de piedra. Es de suponer que en el pasado habría estado cubierta con una tela, pero ahora la superficie de piedra quedaba expuesta. Todo se desvaneció con el tiempo. Quienquiera que alguna vez ejerciera el poder desde esta sala, ni siquiera fue recordado por la historia. Su papel ahora lo desempeñaban Garp, Capitán e Ingo, como líderes de la aldea. Sin embargo, no sentí ninguna reverencia hacia esta sala por parte de ninguno de los dos que nos atendieron. Aquí. Es esta habitación, dijeron y avanzaron hacia un pasillo al lado del trono. Esta habitación aparentemente no importaba. Lo seguimos y cuando llegamos a nuestro destino, nos quedamos impactados. No podría ser. ¿Por qué está esto aquí?, murmuró Lorraine, mirando el dibujo que cubría todo el suelo. Era un enorme círculo mágico que brillaba con una luz azul pálida. Reconocí este círculo mágico y, como maga, Lorraine también lo reconoció. Es un círculo de teletransportación, gimió. Los círculos de teletransportación se encontraban casi exclusivamente en mazmorras, por lo que, naturalmente, no había razón para que uno estuviera aquí. Nadie habría sabido cómo dibujarlo. Bueno, tal vez eso no fuera necesariamente cierto. Se podrían copiar siguiendo un diagrama. De hecho, eso era fácil de hacer. Pero incluso si lo copiaras perfectamente, el círculo mágico no se activaría. Simplemente había algo sobre cómo funcionaban que no sabíamos. Como tal, los nuevos círculos de teletransportación solo se podían encontrar en las mazmorras. Algunas mazmorras también cambiaban su estructura interna con cada día que pasaba, y en las profundidades de esas mazmorras, se podían crear o destruir círculos de teletransportación. Pero aquí no había ninguna mazmorra. Este edificio probablemente era una fortaleza hecha por el hombre, por lo que Lorraine y yo tuvimos que preguntarnos cómo podría haber un círculo de teletransportación aquí. Garp y Capitán miraron nuestros rostros sorprendidos con sonrisas de satisfacción. Parece que estás sorprendido, dijo Garp. Después de que viniste aquí vestido así y con esta novia acompañándote, y después de que ella usó esa magia de ilusión y todo, ustedes fueron los que nos sorprendieron durante toda esta visita. Ahora siento que de alguna manera nos hemos vengado de ti, así que eso es bueno. Capitán asintió. Me preocupaba que pudieras decir que esto no era nada especial en Maalps. No sabemos qué tipo de investigación mágica se está llevando a cabo en la gran ciudad, por lo que ya podrían haber descubierto cómo funcionan los círculos de teletransportación. Había muchas cosas que podría haber comentado de esas dos últimas declaraciones, pero después de pensarlo un poco, me decidí por hacer la pregunta más pertinente. ¿Por qué está esto aquí? Ningún humano podría haber hecho esto, y ciertamente no se encuentran en ninguna ciudad de Yaaran. Ni siquiera los encontrarías en ciudades mucho más grandes. Con eso, estaba pensando en la ciudad natal de Lorraine. Si se hubieran descubierto los secretos de los círculos de teletransportación, Lorraine lo sabría. Su sorpresa solo podía significar que ni siquiera el Imperio Remrut sabía cómo crearlos. Sin embargo, el imperio se centraba en su ejército, y el ejército tenía información clasificada que una simple erudita como Lorraine no conocería. Pero según ella, intentarían conquistar el continente si pudieran, y los círculos de teletransportación les permitirían enviar tropas y suministros a cualquier lugar y en cualquier momento. Si tuvieran esa tecnología, Yaaran habría sido destruido hace mucho tiempo. No es que el Imperio Remrut fuera el único país avanzado del mundo, pero ciertamente estaba entre los más avanzados, y ni siquiera sus investigaciones más avanzadas podían explicar los círculos de teletransportación. Nosotros tampoco podemos hacerlos, eso sí, respondió Garp lentamente. Pero esa teoría de que los humanos no pueden crear círculos de teletransportación es parcialmente errónea. ¿Qué significa eso? Comencé a preguntar, pero Garp me interrumpió. Bueno, entra y lo descubrirás. Seguiré adelante. Ven, capitán, dijo y lo arrastró al círculo de teletransportación con ella. Comenzó a brillar y los dos se desvanecieron gradualmente hasta que la última luz restante se disolvió en el aire, dejándonos solo a Lorraine y a mí. Nos miramos el uno al otro. Sé que digo que muchas cosas son fascinantes, pero esto es realmente fascinante, Rent. ¿Qué pasa con tu pueblo?, dijo Lorraine, más emocionada de lo habitual. Su espíritu de erudita debe haberse encendido. Entendí el sentimiento ya que yo mismo estaba bastante emocionado. Esto era absolutamente una locura. Supuse que el pueblo tenía algunos secretos, pero este era de clase mundial. Era como algo con lo que se encontrarían los aventureros legendarios en una vieja historia.
Mi vida de ir a mazmorras sombrías y tratar desesperadamente de vencer a una docena de monstruos aburridos todos los días se sentía muy atrás, pero estoy divagando. No lo sé, pero supongo que deberíamos ver a dónde nos lleva esto, dije, mirando el círculo de teletransportación. Había usado innumerables círculos de teletransportación en mazmorras y estaba seguro de que Lorraine también lo había hecho. Pero ver uno fuera de una mazmorra era la primera vez para mí. Por supuesto, también sería la primera vez que usaría uno fuera de una mazmorra, así que era aterrador en varios sentidos. No tenía idea de dónde terminaría o si podría regresar aquí después. Garb y Capitán no lo pensaron dos veces antes de usarlo, así que probablemente estaba bien, pero mis instintos me decían que era peligroso. Mi viejo hábito de ser demasiado cauteloso se estaba manifestando. Sentí que había sido relativamente audaz últimamente, pero en el fondo aún era un aventurero cobarde y de bajo rango. Lorraine, sin embargo, sentía lo contrario. Si fuera peligroso, no se habrían ido así sin nosotros. Estoy segura de que no pasará nada. Está bien, Rent, vámonos, dijo y me tiró del brazo hacia el círculo de teletransportación. Personalmente, quería tiempo para reflexionar sobre ello, pero ya era demasiado tarde. Pero ella tenía razón. Lógicamente, aquí no había ningún peligro. No había ninguna razón para que así fuera, pero aún estaba un poquito asustado. Era como mirar hacia abajo desde un acantilado alto con una cuerda de seguridad alrededor de la cintura. Sabes que estarás a salvo, pero aún así es aterrador. Pero ahora estaba en ello, así que no había vuelta atrás. Lorraine, por el contrario, parecía ansiosa por ver qué pasaría. Entonces el círculo mágico generó un torrente de luz y desaparecimos. La siguiente vez que abrí los ojos, escuché a Garb burlándose de mí. Oh, ahí estás. Pensé que tal vez te habías acobardado. Yo también tenía miedo la primera vez que me trajeron aquí, dijo Capitán, reprendiendo a Garb. Eres la única que no se asustaría por esto. Miré a mi alrededor y me sentí aliviado al verlos a ambos ilesos. Lorraine estaba presente y bien. El círculo de teletransportación aparentemente había funcionado. No es que Garb y Capitán nos hubieran hecho usarlo si no fuera así. ¿Pero qué diablos es este lugar? Preguntó Lorraine, mirando a su alrededor con curiosidad. Está oscuro. ¿Qué son estas paredes? ¿Es esto alguna cueva en alguna parte? También revisé mis alrededores y parecía ser una cueva. Las paredes de piedra estaban un poco húmedas. Oh, pero hay mucha luz allí, dije cuando miré a lo lejos y vi algo de luz, presumiblemente brillando desde la salida. Quizás el círculo de teletransportación estaba escondido en una cueva para que fuera difícil de encontrar. Eso explicaría por qué nunca se había descubierto. Mientras pensábamos para nosotros mismos, Garb y Capitán se miraron y sonrieron. Bueno, ya casi llegamos a nuestro destino, dijo Garb. Vengan. Todavía no sabíamos a dónde íbamos, pero lo único que podíamos hacer era seguirlos. Al menos sabíamos que no era peligroso. La forma en que Garb nos guía a través de esta cueva me hace sentir como si nos estuvieran guiando al más allá, bromeó Lorraine mientras miraba la espalda de Garb. Desde atrás se parecía una parca, un habitante del más allá que invitaba a los vivos a lugares desconocidos. Caminando junto a ella, Capitán podría haber sido un caballero segador, uno de los secuaces de la parca. Era fácil ver de dónde sacó Lorraine esa idea, especialmente cuando no nos daban ni una sola pista sobre a dónde íbamos. Pero obviamente no nos querían muertos, así que no valía la pena preocuparse por eso. Con un poco de suerte. Cuestioné momentáneamente mi fe cuando nos acercamos a la luz de la salida que vi antes. Escuché una ráfaga de viento y luego algo enorme apareció ante nosotros. ¿Qué? Lorraine gritó y agarró su bastón. Del mismo modo, saqué mi espada. Pero, curiosamente, Garb y Capitán no hicieron tal cosa. De hecho, caminaron hacia lo que se nos acercaba. Ya, dijo Garb y extendió la mano para acariciarle la cabeza. No podía creerlo. Pero por increíble que haya sido, Garb y Capitán reaccionaron como si nada fuera inusual. Por lo que parece, nos equivocamos al sacar nuestras armas. Así que las guardamos lentamente. Oye, maestra, ¿qué es eso? Pregunté, indagando sobre la criatura que Garb estaba acariciando. Era mucho más alto que un humano, al menos 5 metros de altura, y todo su cuerpo estaba cubierto de rayas negras. La criatura parecía un tigre enorme. Su boca era lo suficientemente grande como para devorar fácilmente no solo la cabeza de Garb sino también todo su cuerpo. Y, sin embargo, jugaba con ella como un gato. Parecía disfrutar de las caricias y sus ojos expresaban lealtad a Garb. ¿No puedes ver? Es un tigre. ¿Me estás tomando el pelo?
Me quejé, incapaz de ocultar mi frustración. Garp se rió. Lo siento, solo estoy bromeando. Por supuesto que no es solo un tigre. Este es un poderoso monstruo llamado Shaormelechnamer. Supongo que sabrías más sobre eso que yo. Ella quiso decir que, como aventureros, deberíamos estar más informados sobre los monstruos. Inmediatamente pude decir qué tipo de monstruo era cuando lo vi, así que ella tenía razón en eso. Pero eso no era lo que quería preguntar. Quería saber por qué actuaba como la mascota de Garp. Los Shaormelechnamer no eran algo que pudieras encontrar en ningún antiguo hábitat de monstruos, y uno solo de ellos era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un ejército entero. Derrotar a uno sería un trabajo para un aventurero de clase platino, como mínimo, pero lo ideal sería que fueran de clase mitril. Ese es el nivel de monstruo que estábamos viendo aquí. Que Garp simplemente subiera y lo tratara como a un gato típico, merecía que la llamaran loca. No es el tipo de monstruo lo que me confunde, dije. ¿Por qué no te ataca? Estas no son exactamente mascotas dóciles. Los domadores de monstruos podían domesticar muchos tipos de monstruos, pero generalmente eran aquellos que tenían un historial de volverse amigables con los humanos. No todos los monstruos pueden ser domesticados. Solo una vez cada pocos siglos alguien lograba domar milagrosamente a un monstruo poderoso, y esas personas recibían una lluvia de elogios. Si Garp fuera una domadora de monstruos que domesticara a un Shaormelechnamer, sería considerada legendaria. En realidad no soy yo quien le gusta. Es mi sangre, dijo Garp. Ven aquí, Rent. Realmente no quería, pero Garp no quiso escuchar. Me quedé rígido en el lugar hasta que ella me arrastró hasta el monstruo. Lo miré de nuevo ahora que estaba de cerca. Era enorme. Y horroroso. Por sus ojos tuve la sensación de que era inteligente, lo que lo hacía aún más temible. Este monstruo no estaba aquí sin ningún motivo. Tenía algún objetivo. Solo esperaba que no quisiera reunirnos a todos en un solo lugar para poder comernos. Pero si eso fuera lo que quisiera, probablemente ya lo habría hecho. Para mi sorpresa, la actitud del Shaormelechnamer no cambió en absoluto cuando me miró. Más bien, me acarició con la cabeza. Su pelaje se sentía mejor de lo que esperaba. También ronroneó. Monstruo o no, supongo que seguía siendo un gato. Pero todavía no sabía por qué le agradaba tanto cuando apenas nos conocíamos. Garp dijo que le gustaba su sangre, así que supuse que se refería a la sangre de Atara. Aunque ahora era un vampiro. Tal vez algo de mi sangre de Atara todavía fluía por mi cuerpo de todos modos. En cualquier caso, el monstruo no parecía ser una amenaza. Aunque no sabía cómo reaccionaría Lorraine. Tal vez este enorme tigre la asustaría inesperadamente, o tal vez lo observaría con tanta calma como siempre. Curioso, miré hacia atrás y la expresión del rostro de Lorraine desafió todas mis expectativas. Era como una mezcla de confusión y asombro, una respuesta razonable a este monstruo en particular. Pero, aún así, algo era un poco extraño. No parecía que estuviera reaccionando al ver un monstruo poderoso. Oye, Lorraine, ¿qué pasa? Yo pregunté. Estás actuando raro. Un Shaormelechnamer, una antigua fortaleza, los círculos de teletransportación, la cueva, no importa, no puede ser lo que estoy pensando, murmuró y sacudió la cabeza. Lo siento, perdí la calma. Estoy simplemente atónita por todo lo que hemos visto. Sonaba como si hubiera notado alguna conexión entre todas estas cosas, pero no sabía qué. Decidí preguntarle más tarde. Maestra, capitán. ¿Lorraine también puede acercarse a él? Pregunté desde lejos. Lorraine no era de Atara, así que pensé que el monstruo podría atacarla. No le hará daño mientras estemos cerca, dijo Garp. Y por nosotros, te incluyó, Rent. Nada de qué preocuparse. Hizo una seña a Lorraine. Si yo fuera ella, no lo habría creído tan fácilmente, pero Lorraine tenía agallas. Se acercó al Shaormelechnamer y le tendió la mano. La bestia se giró para mirar a Garp por un momento. Cuando la anciana asintió, el monstruo inclinó la cabeza hacia Lorraine. Incluso ronroneó cuando ella lo acarició. Parecía que mientras hubiera un aldeano presente, esta criatura no dañaría a ningún humano. No sabía si se le ordenó comportarse de esta manera o si era simplemente su naturaleza, pero eso no era importante por el momento. ¿Es este el secreto del pueblo? ¿El hecho de que tengas esta mascota? Yo pregunté. Garp negó con la cabeza. No, hay algo más que merece ser llamado secreto. Él solo acaba de venir aquí para saludarnos. Vámonos, dijo y caminó hacia la salida de la cueva.
Ya casi habíamos llegado a la salida, momento en el que estaba seguro de que veríamos algún paisaje al aire libre. Pero estaba equivocado. ¿Es esto una ciudad? Me pregunté en voz alta. Mis palabras resonaron en voz baja. Lo que vimos parecía ser una especie de ciudad, pero no había señales de vida humana por ninguna parte. Probablemente se trataba de ruinas, y además, unas particularmente grandes. Varias ciudades del tamaño de Maalt podrían haber ocupado este espacio. Había edificios hasta donde alcanzaba la vista. Pero de alguna manera no parecíamos estar en la superficie, porque por muy vasto que fuera este lugar, todavía había un límite. Las paredes exteriores estaban hechas de piedra como las de la cueva de la que acabamos de salir, y el techo probablemente era el mismo. Pude ver luces allí. Brillaban suavemente como estrellas en el cielo. También había innumerables luces en la ciudad, por lo que solo podía suponer que eran lámparas mágicas que iluminaban toda el área. Parecía tan grandioso que no pensarías que la ciudad estaba muerta. Si se descubriera este lugar, fácilmente podría convertirse en un destino popular para parejas gracias al ambiente romántico que transmitía. Si este era el secreto que nos estaban mostrando, realmente no podría quejarme. La idea de que un pequeño pueblo escondiera algo tan notable era sobrecogedora en más de un sentido. ¿Qué diablos es este lugar? Yo pregunté. Una ciudad, respondió Garp. Oh, vamos. No me mires así. Estoy bromeando contigo. Pero es verdad. Esta es una ciudad. Una antigua destruida hace mucho tiempo. Estoy segura de que ambos han oído hablar del Reino Antiguo. Sí, claro. Ese nombre era famoso entre los aventureros. Era un país que podría haber poseído la tecnología para fabricar bolsas mágicas. Era una nación muy avanzada y próspera, y estaba envuelta en un velo de misterio. Lo llamamos el Reino Antiguo, pero su nombre real fue olvidado hace mucho tiempo. Restos de su avanzada tecnología existían en todo el mundo y se podían descubrir una vez cada luna teñida de azul, lo que demostraba indirectamente que tal civilización debía haber existido, pero eso era todo lo que sabíamos. Aunque no sabía qué tenía eso que ver con esto. Podía adivinarlo, pero no tenía forma de estar seguro de que todo lo que decía Garp fuera cierto. Esperé a que ella diera más detalles. Garp hizo una pausa antes de que ella volviera a hablar. Esta ciudad fue construida por los descendientes del Reino Antiguo. Y los ciudadanos de Atara, incluido tú, Rent, descendemos de ellos. Ese es el secreto del pueblo, dijo con un tono terriblemente casual. Esta era una revelación bastante impactante, por decirlo menos. Pensé que vivía en uno entre 1 millón de pueblos, pero resultó que mis orígenes eran cosa de leyenda. Muchos pueblos podrían afirmar algo como esto, pero aquí teníamos pruebas explícitas. La tecnología capaz de crear una ciudad subterránea de este tamaño no estaba precisamente disponible de forma generalizada. Podría hacerse en la actualidad con suficientes recursos y mano de obra, pero esto se construyó en el pasado. No solo eso, sino que fabricaron lámparas mágicas que todavía funcionan hasta el día de hoy, lo que significa que presumiblemente también quedaba alguna otra tecnología funcional. Tenía muchas preguntas, pero Lorraine habló antes de que yo pudiera y me dijo algo aún más sorprendente. ¿Fue construido por descendientes del Reino Antiguo? Ciertamente no. Esta es la ciudad mazmorra del buen rey Feld, ¿no es así? Lorraine, ¿de qué diablos estás hablando? Pregunté, siendo la persona con menos probabilidades de entender lo que estaba pasando. Ni Garp ni Capitán parecieron en absoluto perturbados por lo que dijo Lorraine, por lo que debieron saber a qué se refería. Te lo he contado antes, ¿no? No es una ciudad con una mazmorra a su alrededor, sino una ciudad dentro de una mazmorra, respondió Lorraine, recordándome. ¿Pero eso no era en tu tierra natal? ¿Significa que estamos en el Imperio Remrut? Después de decir eso, recordé que vinimos aquí mediante un círculo de teletransportación. Entonces tuve una vaga idea de lo que había pasado. Lorraine se dio cuenta de que lo había descubierto y continuó. Así es. He visto todo esto antes. Esta mazmorra subterránea con una deslumbrante ciudad antigua, los monstruos que atacan a todos los intrusos e incluso a su gobernante, el Shaor Melechnamer. Esta es una mazmorra del Imperio Remrut conocida como la antigua mazmorra de los insectos. Estamos en el piso 60, también conocido como la ciudad mazmorra del buen rey Phelps. Aún estaba completamente perdido, pero parecía que era el único. Lorraine también pareció sorprendida, pero como había visto este lugar antes, no estaba tan sorprendida como yo. Ni siquiera sabía a quién preguntarle sobre qué. Al menos podía pensar en cuál debería ser mi primera pregunta, y tal vez sabía a quién preguntar mejor.
¿Tiene razón en todo eso? Le pregunté a Garby Capitán. No sabríamos qué nombres le dan fuera de nuestra pequeña aldea, dijo Capitán, pero estamos dentro de una mazmorra dentro del territorio del Imperio Rembrut. Eso es seguro. Eso hace que el buen Rey Felt sea nuestro antepasado, al parecer. Bastante interesante, ¿eh? Supongo que era interesante. Saber que descendía de una figura legendaria era un poco emocionante. ¿Por qué asumen eso? Lorraine les preguntó. Bueno, después de todo, ese círculo de teletransportación conducía hasta aquí, dijo Garb en broma. Pero ese parecía ser su razonamiento, así que tal vez no fuera una broma. El Imperio también encontró ese círculo de teletransportación, pero no pudieron activarlo, dijo Lorraine. Probablemente todavía no puedan. ¿Cómo lo hicieron? Esta era la primera vez que escuché sobre esto, así que le hice a Lorraine mi propia pregunta. ¿Ya sabían sobre ese círculo de teletransportación? Sí. Desafortunadamente, este es el piso 60, por lo que incluso llegar tan lejos es una difícil. Y una vez que llegas aquí, tendrás que lidiar con el Shaor Melechnamer y todos los demás monstruos poderosos que merodean por la ciudad. Los estudiosos han intentado investigarla antes, pero no sobrevivieron mucho tiempo, por lo que se han logrado pocos avances. Conozco esta ciudad por su apariencia, y sé sobre el círculo de teletransportación y que no funciona, pero ese es el alcance de mi conocimiento. Parecía que no podían investigar el círculo de teletransportación, lo quisieran o no. Tal vez se me ocurrieran algunas formas en las que podrían intentarlo, pero no ayudaba que esto también fuera un secreto nacional. Eso limitaría sus opciones para investigarlo. Probablemente era una situación complicada. En cualquier caso, Garb respondió a la pregunta de Lorraine. Ahora, el círculo de teletransportación es similar al Shaor Melechnamer en que nuestra sangre es la clave. Eso es todo. ¿Su sangre es la clave? No conozco ninguna tecnología que pueda hacer eso. ¿Es similar a cómo se puede registrar el maná de una persona específica en una varita? Tal vez identificar el linaje de alguien de manera similar, murmuró Lorraine para sí misma. Pero en lugar de reflexionar sobre ello, parecía pensar que hacer preguntas resultaría más beneficioso. Entonces, ¿pude usar el círculo de teletransportación porque vine con Rent? Le preguntó a Garb. Eso es absolutamente correcto. No sé cómo lo hicieron, pero parece que el reino antiguo tenía tecnología que lo hacía posible. También podrían hacer que monstruos poderosos defiendan su ciudad. Miré al gato gigantesco holgazaneando y no vi otra explicación aparte de lo que sugirió Garb. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo fue destruida una nación tan poderosa y una ciudad que heredó ese poder? ¿Y por qué sus descendientes tuvieron que irse a las afueras de un país tan pequeño? Preguntó Lorraine, llegando a la misma conclusión que yo. Si realmente tuvieran la tecnología avanzada y el gran poder que supuestamente tenían, entonces no deberían haber tenido que irse. Incluso los monstruos poderosos no eran una amenaza para ellos, así que no veía cómo podrían haber sido arruinados. Pero, para empezar, el buen Rey Felt había huido de algún otro país y vagó por el mundo hasta encontrar su camino aquí. ¿Es extraño, no? Dijo Garb. Me pregunto lo mismo. Y estoy segura de que los aldeanos que conocían este lugar antes que nosotros tenían las mismas preguntas. Pero no tenemos ninguna respuesta. ¿Nunca has intentado averiguarlo? Yo pregunté. Los humanos eran criaturas curiosas, para bien o para mal. Tal vez una mujer de la edad de Garb no estaría tan interesada en su entorno, pero para la mayoría de las personas, conocer un secreto tan grande solo haría que quisieran saber más. Incluso si Garb y Capitán fueran excepciones a eso, debe haber muchos aldeanos en el pasado que mantuvieron este secreto. Me resultaba difícil creer que ninguno de ellos hubiera intentado mirar más profundamente. Se dice que hace mucho tiempo, algunas personas intentaron aprender más, respondió Capitán. Una de esas historias solo se cuenta a los jefes de cazadores de cada generación. Creo que usted tiene una historia similar, ¿verdad, anciana? Garb asintió. Sí, una historia transmitida entre lo que hoy en día llamamos la curandera, pero una vez nos llamaron la maga principal. El alcalde también tuvo una vez un nombre diferente. Solían ser llamados reyes. Si mencionamos eso, aparentemente el cazador de cabezas solía llamarse Capitán Caballero. Teniendo en cuenta que las raíces de nuestro pueblo se remontan a este lugar, tiene sentido. Somos descendientes de un país muerto. Aunque no sé si vale la pena enorgullecerse de ello. Al final, somos simplemente un pueblo común y corriente, dijo Capitán riendo. Después de ver todo esto, parecía absurdo llamar a Atara una aldea común y corriente, pero si la mirabas sin conocer este secreto, ciertamente lo era.
De todos modos, siempre lo había pensado. Todos los aldeanos, aparte de estos dos y mi padre adoptivo, debieron haberlo visto de esa manera también. Una vez que lo dejé, sentí que había algo extraño en mi pueblo, pero no pensé mucho en ello más allá de eso. Pero si insistían en llamar a Atara una aldea común y corriente, ¿por qué se molestaron en traernos aquí? Podríamos seguir pensando que el pueblo era normal si no nos hubieran contado esto. Se suponía que los ancianos y líderes de la aldea debían mantener esto en secreto, por lo que esto parecía inusual. Dijeron que querían revelar esto a cambio de preguntarme algo, pero parecía un secreto demasiado grande para revelarlo. Como acaba de decir capitán, Atara ahora es solo una aldea común y corriente, dijo Garp. Ya solo 3 de nosotros conocemos el secreto, así que eso es prueba suficiente de ello. Verás, pensé que sería mejor convertirlo en una aldea normal. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Te dije que, en el pasado, el pueblo era mucho más violento, ¿no? Eso fue por este lugar. El mago principal, el capitán de los caballeros y el rey son los únicos roles que aún quedan de los viejos tiempos, pero cuando yo era joven, también estaban el canciller, el ministro de justicia y el sacerdote. Esto fue incluso antes de que nacieran Capitán Oingo, allá por la época del alcalde anterior. Éramos 6 los que conocíamos esta ciudad y estábamos divididos sobre si intentar hacer uso de ella. El canciller, el ministro de justicia y el sacerdote afirmaron que podríamos usar este secreto de una manera que atrajera a más personas a Atara, expandiera la aldea hasta convertirla en una gran ciudad y trajera más riqueza a los aldeanos. Los otros 3 entendieron su posición, pero no estaban ansiosos por aprobarla, por lo que escuché. Después de todo, este era un secreto que se había guardado durante años. No querían que su generación fuera la que lo expusiera, así que esa era una de las razones, pero también temían el peligro potencial. Puedes ver por qué, mirando este monstruo aquí, dijo Garp y acarició al Shaor Melechnamer. Ronroneaba como cualquier gato viejo, pero si alguien luchara contra él, sería mortal. Si una pequeña aldea poseyera tal fuerza, alguien inevitablemente intentaría utilizarla. Supuse que ese era el peligro al que se refería. ¿Te preocupaba que alguien fuera del pueblo intentara aprovecharse? Yo pregunté. Sí. Hay países, organizaciones e incluso individuos poderosos por ahí. Este monstruo, esta ciudad y este círculo de teletransportación podrían servir como grandes armas, pero somos simples aldeanos. Existía un gran temor de que al final se aprovecharan de nosotros y dejaran que el pueblo se fuera al demonio. Las dos partes de este argumento nunca llegaron a un acuerdo antes de que todo llegara a su fin. ¿Cómo terminó? Bueno, como estoy segura de que habrás notado conmigo y con Capitán, todos los que tienen un papel especial en Atara heredaron habilidades especiales. Todos podríamos usar magia o espíritu o cosas similares. Estas tampoco son habilidades ordinarias. Aprendimos poderosas habilidades transmitidas desde la antigüedad. El lado del canciller nunca cambió de opinión y, al final, intentaron salirse con la suya por la fuerza. Se enfrentaron al bando contrario y el mago principal, el capitán de los caballeros y el rey salieron victoriosos. Es decir, la curandera, el cazador y el alcalde, en términos actuales. Pero hubo víctimas. La curandera resultó gravemente herida y el cazador nunca volvió a cazar. Al alcalde le fue mejor, pero incluso él resultó herido por todas partes. El canciller, el ministro de justicia y el sacerdote murieron, poniendo fin al conflicto. Esa era una historia aún más sangrienta de lo que había anticipado. La idea de que este pueblo fuera el lugar de una batalla tan violenta me dejó sin palabras. Garp sonrió. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Entonces, todo eso sucedió en un esfuerzo por proteger este lugar, para cuando llegara el momento. Pero estaba pensando que es hora de detener todo eso. Dejo esta ciudad en tus manos. Después de todos los problemas por los que pasaste para protegerla. Bueno, la situación ha cambiado. Lorraine aquí es del Imperio Remrut, ¿no? Y saben sobre este lugar. Se enteraron después del conflicto en la aldea, aunque todavía no parecen saber sobre su conexión con Atara. Lorraine asintió. Escuché que el Imperio Remrut lo descubrió hace unos 50 años, pero no han descubierto mucho. Aún así, estas son ruinas antiguas, y durante mucho tiempo se ha dicho que debe haber objetos mágicos útiles por aquí. Ha sido demasiado difícil de explorar hasta ahora, pero últimamente se han estado gestando problemas en el imperio. He oído que han reevaluado la importancia de estas ruinas y están proponiendo nuevos planes para enviar equipos de investigación periódicamente. Bueno, esa es la cuestión, dijo Garp.
El grupo del canciller dijo que deberíamos revelar el secreto después de que uno de ellos vio a alguien venir aquí. Me imagino que querían la gloria de revelarlo al mundo antes que alguien más lo hiciera. Pero, según nuestras leyendas, mucha gente había llegado a la ciudad en el pasado. Pensé que solo usaron ese avistamiento como excusa, pero resultó ser un problema. Si el imperio va a utilizar todo el poder de su nación para investigar esta ciudad, no será seguro seguir tratándola como siempre lo hemos hecho. Quiero que alguien que sea más rápido los vigile, y ustedes dos son simplemente perfectos. ¿Quieres que la cuidemos? Dije, sin saber cómo reaccionar. Lorraine también parecía confundida, como era de esperar. Esto parecía demasiado para dejarlo en manos de un par de personas. Capitán vio lo que estaba pensando. No estamos diciendo que ustedes tengan que ser los únicos que cuiden el lugar, o que ya no queremos tener nada que ver con él. Nada como eso. Es más bien que queremos algunos nuevos reclutas para el equipo, se podría decir. Era como si no quisiera que pareciera una exigencia, pero si era así, no veía por qué necesitaban hacer esta solicitud en primer lugar. ¿No será posible continuar con las cosas como hasta ahora? Yo pregunté. Se podría hacer, pero sería bueno que ustedes dos se unieran. Habrá algo para ustedes también, dijo Capitán. No tenía idea del beneficio que podían ofrecer. Lorraine podría apreciar la oportunidad de investigar la ciudad sin tener que preocuparse por los monstruos, pero probablemente eso no era lo que él quería decir. ¿No es así, Garb? Dijo, girándose hacia la anciana. Sí, bueno, será más fácil mostrárselos. ¿Vamos a echar un vistazo? Dijo Garb. Se subió a la espalda del Shaor Melechnamer y nos miró. ¿Qué están haciendo? Suban. Capitán había comenzado a subir antes de que ella siquiera dijera algo. Parecía que tendríamos que montarlo. Estaba un poco reacio a hacerlo, pero admito que ya me había acostumbrado bastante a la criatura. Lorraine y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. Luego nos subimos a la espalda del Shaor Melechnamer. Era lo suficientemente grande como para acomodarnos a los cuatro fácilmente, y también era agradable y suave. Era tan placentero que casi quería dormir sobre él, y rara vez sentía sueño. Pero si realmente lo hubiera hecho, habría sido un desastre. Estábamos montando este monstruo en otro lugar, así que lo más probable es que me hubiera caído. Ahora vámonos, dijo Garb, dando algunas órdenes al Shaor Melechnamer. Se puso en movimiento suavemente y en cuestión de segundos alcanzó una velocidad aterradora. Salió corriendo de la cueva, es decir, hacia la ciudad mazmorra. Las ruinas de la ciudad muerta pasaron volando a nuestro alrededor. La cueva estaba sobre un muro bastante alto que nos permitía ver las ruinas desde arriba. Viéndolos de cerca, los edificios apenas parecían deteriorados. Era como si fuera una ciudad próspera donde toda la población acababa de desaparecer. Vi lámparas mágicas brillando en los numerosos edificios, haciendo que la ciudad vacía pareciera extrañamente viva. ¿A dónde vamos? Grité. No mires la ciudad, mira las murallas que la rodean. Gritó Garb en respuesta. Me giré hacia las paredes y vi que estaban llenas de agujeros. Estaban ubicados aproximadamente a la misma altura que la cueva de la que descendimos y parecían tener el mismo tamaño también. Había más de los que podía contar. Lo sabía, susurró Lorraine. ¿Descubriste algo? Yo pregunté. Sí. ¿Sabes que mencioné que el Imperio encontró un círculo de teletransportación aquí? Sí, pero ¿y qué? El que encontraron no estaba en esa cueva de donde venimos. Estaba en otro lugar. Tan pronto como desciendes del piso 59, hay una pequeña cueva cerca de la entrada a la ciudad. Ahí es donde se encuentra el que encontraron. Nadie podría explorar mucho más allá debido a los monstruos. Entonces hay múltiples círculos de teletransportación. Sí, y posiblemente más que solo esos dos. Todos esos agujeros en las paredes podrían contener los suyos, dijo Lorraine, temblando un poco. Así es. Gritó Garb. Pero no los he revisado todos, así que no podría decir cuáles van a dónde. Solo pensar en esto es aterrador, dijo Lorraine. Si el Imperio tomara el control de esta ciudad, dominarían todo el continente. Asentí. No podemos dejar que se enteren. Bueno, tendrían que ser de Atara para usar los círculos de teletransportación, así que tal vez estaría bien. En todo caso, creo que eso pondría en peligro a la gente de Atara, dijo. Era cierto que, si la propia gente de Atara fuera la clave, probablemente serían el objetivo. Pero no podía imaginar cómo el Imperio llegaría a esa conclusión en primer lugar. Hablando de eso, susurró Lorraine, recordando algo, Rent, pudiste usarlo a pesar de ser un vampiro.
Si trajeras a un sirviente vampírico, tal vez también podrían usar los círculos de teletransportación. Después de todo, los vampiros crean sirvientes dándole a otra criatura un poco de su sangre. Parecía una teoría interesante, pero tendría que probarla para estar seguro. Si tan solo hubiera traído a Edel, pero él no estaba conmigo en este momento. Aunque valdría la pena intentarlo en el futuro. Si resultaba posible, entonces solo yo podría actuar como clave para todos los círculos de teletransportación. Sin embargo, como consecuencia de ello, sentí que ahora corría mucho más peligro que nunca. Si el Imperio alguna vez descubría todo esto, vendrían por mí. Finalmente llegamos a una de las muchas cuevas en las paredes, una que estaba situada muy en la parte trasera de la ciudad. Pensé que aquí también habría un círculo de teletransportación. No veo nada, les dije a Garb y Capitán. La estructura de la cueva era idéntica a aquella a la que nos teletransportaron por primera vez. Había un largo pasillo que conducía a una gran sala. Solo se diferenciaba en que no había nada dibujado en el suelo. Bueno, estoy seguro de que no, dijo Garp. Pero este es el lugar correcto. Hazlo, capitán. Capitán sacó 2 piedras de su bolsillo. Una brillaba con un rojo apagado y la otra con un azul turbio. Levantó la roca roja y la arrojó al suelo con todas sus fuerzas. Se abrió y rápidamente se materializó un patrón en el suelo. ¿Qué? ¿Un círculo de teletransportación? Exclamó Lorraine. Así es, dijo Garp, asintiendo. Este es uno de los objetos mágicos que nos han transmitido. Nos permite crear nuevos círculos de teletransportación. La curandera y el cazador reciben un par cada uno. Solo usamos uno de ellos. ¿Un par? ¿Entonces las piedras rojas y azules vienen en un conjunto? Yo pregunté. Sí. No importa cuál uses primero, pero cuando golpeas uno contra el suelo, se produce un círculo de teletransportación. La salida se crea con la otra roca. ¿Conveniente, eh? Ella dijo. No solo era conveniente, sino que, si se subastaba, podría venderse por un precio astronómico. No sabía de Lorraine, pero nunca antes había visto algo así. Presumiblemente querían demostrar cómo funcionaba, pero esto no parecía algo que debiera usarse a la ligera. Puedes quedarte con este, dijo Capitán, entregándole la roca azul. Coloca el círculo de teletransportación donde quieras. La roca parecía turbia desde lejos, pero en realidad había toneladas de pequeños glifos arremolinándose en su interior. Parecía un objeto mágico bastante avanzado. ¿Nos vas a dar esto? Yo pregunté. Dijimos que te dejaríamos cuidar la ciudad, dijo Capitán con indiferencia. Después de regresar a Maal, no querrás tener que tomar el carruaje a Atara cada vez que quieras visitar, ¿verdad? Esto te llevará de ida y vuelta en un instante. Bueno, todavía hay medio día de caminata entre esa fortaleza y Atara, pero son solo unas pocas horas si te apuras. Hace las cosas mucho más fáciles, ¿no? Aprecié la idea, pero no sabía si debía aceptar. Miré a Lorraine, que miraba en silencio la roca azul, ansiosa por arrebatármela de las manos. Cuando se la entregué, la sostuvo frente a sus ojos y la miró fijamente. Ella comenzó a murmurar sobre teorías mágicas y cosas así. Fue un poquito aterrador. Pero no importa cuánto éxito haya tenido como académica, obtener algo como esto era cuestión de suerte, por lo que probablemente estaba eufórica. Pensé que estaba bien. Oh, tú también puedes quedarte con la mía, dijo Garby y nos dio sus piedras rojas y azules. Estos todavía están juntos como un conjunto. Lamento que Capitán haya elegido este lugar para colocar uno de los suyos. Las de ella eran de un color ligeramente diferente a las de Capitán, pero parecían prácticamente idénticos. Tenía que tener cuidado de no confundirlos. La salida, o tal vez la entrada si había alguna distinción allí, estar aquí en este lugar estaba bien para mí. Según Garp, de todos modos, había muchos más círculos de teletransportación colocados aquí, por lo que podríamos usar estas ruinas como un centro para viajar fácilmente a tierras lejanas. De hecho, incluso si tuviéramos la opción de dónde colocar cada círculo de teletransportación, habría usado uno aquí y otro en Maalps. No se me ocurrió un buen lugar para usar el otro conjunto, así que era mejor conservarlos por el momento. Quizás pronto encontráramos una ubicación vital para ellos, pero teníamos que pensar antes de usarlos. Ahora, ¿te gustaría intentar usar otros círculos de teletransportación? Preguntó Garp. Ya he comprobado los destinos de algunos de ellos. Lorraine y yo asentimos. Está bien, entonces vuelve a subir, dijo Garp y se subió al Shaor Melechnamer. Estábamos acostumbrados a montarlo en este punto, por lo que avanzamos con mayor fluidez que antes. Una vez que los 4 estuvimos instalados, el Shaor Melechnamer volvió a avanzar.
Sé a dónde conduce este círculo de teletransportación, pero es a un lugar un poco desconcertante. Lo usaremos primero, como siempre, dijo Garp. Luego ella y Capitán se pararon en el círculo de teletransportación y desaparecieron. ¿Qué crees que quiso decir con lugar desconcertante? Le pregunté a Lorraine. Tal vez una playa junto a un mar tormentoso o la cima de un volcán. Bueno, espero que no sea ninguna de esas cosas. Eso era una broma, por supuesto, pero para que algo desconcertara a alguien tan valiente como Garp y Capitán, tenía que ser algo así. Sin embargo, esperar atrás no era una opción, así que nos paramos en el círculo mágico y nos trasladamos a una tierra desconocida. Cuando llegué allí, no pude evitar gritar. Lo primero que noté fue un hedor intenso. Lorraine no dijo nada, pero estaba haciendo una mueca. Pude ver por qué. El olor era bastante horrible. ¿Ves lo que quiero decir? Dijo Garp con una sonrisa. Capitán también estaba sonriendo. Esto era ciertamente desconcertante. Entonces, ¿qué es este lugar? Yo pregunté. Una alcantarilla, respondió Garp. Una habitación secreta dentro de una alcantarilla, específicamente. Garp palpó el muro de piedra hasta que parte de él se apartó con un fuerte chirrido. Unos segundos más tarde, apareció un camino hacia adelante, con un canal al otro lado. Sigamos. Me pregunto si esto estaba aquí cuando la ciudad estaba prosperando, dije mientras caminábamos por la alcantarilla. Es posible, pero probablemente no, dijo Lorraine después de pensarlo un poco. ¿Lo sabes, Garb? Garb asintió. Sí, tienes razón. Esta alcantarilla no es tan antigua. Es vieja, eso sí, pero solo tiene unos pocos siglos. La ciudad en ruinas probablemente tenía miles de años, por lo que, en comparación, este lugar no tenía mucha historia. Pero aquí hay un círculo de teletransportación, argumenté. Esos no se pueden crear con tecnología moderna, por lo que tendría que haber estado aquí desde que la ciudad estaba activa, ¿verdad? Rent, ¿has estado prestando atención? Replicó Garp. Todos los que tenían un papel especial en Atara tenían un juego de esas rocas. Sin embargo, algunos de ellos ya las usaban. Creo que esta la dejó un canciller. Un canciller de hace mucho tiempo. Eso tenía sentido, pero se suponía que esas personas con roles especiales debían mantener en secreto las ruinas y todo lo relacionado con ellas. No entendí por qué habrían hecho un círculo de teletransportación. Estamos casi en la salida, dijo Garb y señaló una luz más adelante. A medida que nos acercamos, vi que esta vez no era luz artificial. Provenía del sol y podía ver los árboles afuera como si estuviéramos en un bosque. También había una corriente que fluía. ¿Dónde estamos? Yo pregunté. Miré a mi alrededor, pero no tenía idea. Un momento. Escóndete, Reestel, cantó Garp. Volví a la salida de la alcantarilla y vi enredaderas y hierba crecer sobre ella hasta que ya no fue visible. Ese no fue un hechizo que lanzó Garp, dijo Lorraine. Más bien, esta salida misma está encantada para reaccionar ante una palabra mágica. Es muy complejo, así que no creo que pueda cancelarse fácilmente. Para que Lorraine dijera eso, esto debe haber sido magia bastante avanzada. Un mago común y corriente pasaría sin siquiera darse cuenta de nada, presumiblemente. Aunque no tenía ni idea de nada de esto. Había demasiado que aprender sobre magia. Quería poder hablar sobre la estructura de los hechizos y cosas así algún día, pero tal vez eso estaba fuera de mi alcance. Seguimos a Garb durante un rato más. No tan largo, pero sí lo suficiente como para que pareciera una caminata decente. Al final vimos algo. ¿Eso es un castillo? ¿Eso significa que estamos en la capital? Yo pregunté. Ante nosotros había un edificio enorme y altísimo. Ubicado en medio de una ciudad rodeada de altos muros, el edificio blanco parecía majestuoso y hermoso. No había en este país una estructura más grandiosa que esta. Teníamos que estar en Vistelia, la capital del reino de Yaaran. Para ser honesto, nunca antes había estado aquí. Lo sabía por libros e historias, pero era la primera vez que lo veía en persona. Ahora sabía por qué los aldeanos de Atara se emocionaban tanto cuando hablaba de Maalps. Esta era una ciudad real. Me giré hacia Lorraine para ver cómo se sentía, pero parecía indiferente. Ella venía de una ciudad aún más grande, así que tal vez esto no fuera tan especial para ella, pero la diferencia en su reacción era algo frustrante. Ahora estaba decidido a ir algún día a la capital del imperio. Miramos un poco a nuestro alrededor antes de regresar. Dijo Garp con indiferencia. Hay algunos materiales que estábamos a punto de acabarnos. Hay un lugar al que también quiero ir, dijo Capitán. Separémonos por ahora y volvamos a encontrarnos más tarde.
Parecían demasiado casuales al respecto. ¿Están seguros? Yo dije. ¿No será extraño que la gente de Atara aparezcan de repente en la capital? Por lo que había oído, Vistelia tenía puertas en el norte, sur, este y oeste, y todos los que llegaban a la ciudad tenían que demostrar su identidad. Había que presentar alguna forma de identificación para poder pasar, pero no sabía qué usarían. Justo cuando me preguntaba eso, cada uno sacó una tarjeta de bronce que había visto muchas veces antes. ¿Son esas tarjetas de aventurero de clase bronce? Yo pregunté. Fue bastante difícil para mí adquirir el mío la primera vez, pero fue fácil la segunda vez. Sin embargo, no sabía por qué estos dos tenían la suya propia. Capitán pareció darse cuenta de por qué estaba mirando y respondió a mi pregunta. Las tenemos para momentos como estos. Usamos nombres falsos y los conseguimos en una ciudad lejos de Atara. No sospecharán nada. Hacemos trabajos ocasionales de aventuras, por lo que también hay registros de nuestro historial laboral. Verifiqué la ubicación del gremio que figura en sus tarjetas y decía el nombre de una ciudad distante. En cuanto a qué trabajos aceptaban y cuántos hicieron, tendría que trabajar para el gremio para comprobarlo, así que no lo sabía. Conociendo la habilidad de Capitán, era fácil imaginar que había hecho algo impresionante. Lo mismo ocurría con Garp. Su tarjeta incluía un gremio diferente al de Capitán, por lo que habían trabajado mucho en los detalles. Probablemente usaron los círculos de teletransportación para recogerlos, y parecía que los usaron sin pensarlo mucho. No sabía si esa era la mejor idea, pero, por otro lado, estos dos probablemente sabían que debían tener cierta precaución. De todos modos, vayan a ver los lugares de interés y disfruten, dijo Capitán. Me preocupa un poco que nosotros también parezcamos sospechosos, respondí. Si usas tu tarjeta de Ren Vivie, debería estar bien, dijo Lorraine. Quizás eso fuera cierto. Se suponía que yo estaría lejos de Maal de todos modos, por lo que podríamos decir que Ren Faina estaba en Atara mientras Ren Vivie estaba en la capital. ¿Pero qué hay de ti, Lorraine? Yo pregunté. A mí. Tengo mi propio método. No es nada especial, pero mira, dijo Lorraine y me mostró algunas tarjetas de identificación diferentes del imperio. Todas presentaban nombres diferentes. Eran claramente falsificaciones. Una de ellas tenía su nombre real, pero dudaba que planeara usarla. A veces hacía cosas como esta, así que me preguntaba cómo trataban a Lorraine dentro del imperio, pero no tenía sentido preguntar sobre eso ahora. Además, ella era quien era y nada cambiaría eso. Así estaba bien. Bueno, entonces supongo que no hay problemas. Vámonos, dije, y nos acercamos a la puerta de Vistelia. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.